Dios le bendiga a todos mis amados televidentes y oyentes de este su canal. Vamos a orar para traer una reflexión que nos sirva de bendición a todos. Señor, te damos gracias de estar una vez más aquí. Mira los hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan. Espero que tu bendición sea sobre ellos y que esto pueda hacerle de bendición a todos los que escuchan. Gracias para tu gloria y tu honra, Señor. Amén. Quiero leer en el libro de Reyes, capítulo 18 y versículo 21. Dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. He aquí narrada de una manera corta, sencilla, simple, la historia que narra la Biblia de lo que es un hombre de Dios. Un hombre de Dios que no ha buscado título, que no ha buscado prestigio. Un hombre de Dios que no ha buscado fama. Un hombre de Dios que solamente le interesa que el reino de Dios se propague, y ama y cuida la obra de Dios. Aquí en el Antiguo Testamento, muchas veces cuando uno toma como punto de partida el Antiguo Testamento, muchos dicen: pero eso es del Antiguo Testamento. Y yo, en mi opinión personal, siempre digo que el Antiguo Testamento es el padre y la madre del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento estaba escondido en el Viejo Testamento. Cuando Cristo se manifestó a la humanidad, empezaron a cumplirse todas las cosas que se decían de él desde muchos años atrás, antes de él empezar su ministerio. Y aquí hay una historia de un profeta de Dios, de un hombre de Dios llamado Elías. Un hombre llamado por Dios, entregado a Dios, representaba a Dios, y cuando hablaba palabras y decía que era Dios, se cumplían. Porque cuando Dios llama a un hombre y lo consagra al ministerio para servirle a él, para que sea un instrumento en sus manos, las cosas que el Señor dice a través de él le da cumplimiento. Eso es un verdadero hombre de Dios. Y hay una historia sobre Elías. Había un rey en Israel llamado Acab y su mujer llamada Jezabel, un demonio llamada Jezabel, una mujer mala. ¿Y qué es mala? Una mujer mala, una mujer con instintos criminales. Mataba a los profetas de Dios, a los profetas que Dios tenía en la época. Ella se encargó de eliminarlos. Y había un asistente del rey de Israel acá, llamado Abdía, y este hombre temeroso de Dios escondió 100 profetas de 50 en 50 para que esta mujer no lo matara. Entonces Dios envía a Elías, y Elías profetiza que iba a haber sequía y que no iba a haber lluvia por 3 años y medio.
Si leen el libro de los Reyes, no le va a decir los 3 años y medio, pero Santiago sí dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones y que oró y no llovió, y dice 3 años y medio. Al decirle esto a un rey, al jefe supremo de Israel, dice: por mi palabra como profeta de Dios, no habrá lluvia, no habrá sequía. Y dijo el tiempo. No era un profeta de esos que andan adivinando y diciendo yo declaro y yo digo, usando el yo personal, sino vino palabra de Jehová. O sea que era un profeta genuino, un hombre de Dios genuino, un hombre de Dios verdadero. Eso es lo que necesitamos en nuestros días, que los hombres que se proclaman y que dicen que son hombres de Dios, que lo demuestren en todos los ángulos de la vida, que lo demuestren profundamente, que lo demuestren con hechos, que lo demuestren con evidencias. Y la palabra de Elías, del profeta Elías enviado por Dios, se cumplieron. Y Dios se le revela y le dice: apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querí, que está frente al Jordán, porque la represalia iba a venir al profetizar. Porque lo que pasa es que las personas a las que le profetizan siempre quieren que las profecías vayan en su favor. Cuando las profecías están en contra, entonces no están de acuerdo. No hay ningún tipo de acuerdo. Hay desavenencia, hay disgusto, lamentablemente. Pero este era un profeta de Dios y lo que dijo se cumplió. Lo que dijo se cumplió. Y Elías obedeció a Dios, porque los hombres de Dios obedecen a Dios. Los hombres que Dios llama obedecen a Dios, están sumisos bajo la poderosa mano de Dios, están en humildad bajo la mano poderosa del Señor. Y Elías se fue allí donde Dios le dijo que fuera, y los cuervos le traían pan y carne. Esa era la dieta de Elías: pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía agua del arroyo, porque el agua era cristalina, era pura, no estaba contaminada. Pero ¿qué pasa? Debido al cumplimiento de las palabras que había dicho Elías, de que no llovería y que habría sequía, se secó el arroyo. Dice, por la palabra de Elías que había dicho, se secó el arroyo, y Elías tuvo que irse de ese lugar. Ahora, Dios habla con Elías otra vez de nuevo, y le dije: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. El mismo profeta que profetizó la sequía, Dios le dice: ve ahora y dile que va a llover, que va a venir agua, se va a terminar la situación. Porque lo que pasaba con el pueblo de Israel, que habían dejado los estatutos de Dios, los mandamientos de Dios, para irse a la idolatría. O sea, había un desorden terrible, un desorden moral, desorden espiritual. Le habían dado la espalda a Dios. ¿Se parecerá en esos tiempos a los tiempos actuales? Hay desorden moral, hay desorden espiritual. ¿Cómo se están manifestando las cosas en el pueblo de Dios? Yo digo que muchos están predicando un evangelio maquillado, arreglado, para adaptarlo a los tiempos. Déjeme decirle, en el evangelio
o en la Biblia, hay cosas fundamentales y básicas que jamás se podrán cambiar, aunque pasen los tiempos, aunque los tiempos se hayan modernizado, aunque el progreso haya llegado. Eso fundamental está ahí en la Biblia y básico, y eso no se va a cambiar. El pecado, el arrepentimiento, la santidad, una serie de instrucciones que hay que seguirla, que eso no tiene negociación. Ahí no hay negociación, hay que seguirla. Pero vemos muchas cosas que le han acomodado, entonces se han levantado tantas personas diciendo que son profetas, que son hombres de Dios, y el desorden sí está. Pero gracias a Dios que todavía hay un pueblo que le busca, todavía hay un pueblo que es fiel, todavía hay un pueblo que está sometido, todavía hay un pueblo que no se ha dejado influenciar, todavía hay un pueblo que le sirve al Dios verdadero como Él quiere que le sirvan. Elías fue a mostrarse acá. Había hambre y sequía en Samaria. Y Elías, acá, en el momento en que recibe la instrucción que se presentara frente al rey acá, Elías sale, pero estaba pasando otra situación, porque hay cosas que pasan simultáneamente en diferentes lugares, y aunque uno no se entere aquí y el otro allá, están ocurriendo. El rey acá le dijo a Acdías, que era su persona de confianza: tú te vas a ir por un lado del país y yo me voy por otro, y vamos a hacer una evaluación de lo que está pasando. Pero ya Dios venía al rescate. Este hombre Acdías fue el hombre que escondió a los profetas cuando Jezabel lo estaba exterminando. Revisa el país y todas las fuentes de aguas y los arroyos. Fíjense lo importante que era el agua. Da la orden de revisarla para que no se mueran nuestras bestias, nuestros animales, que era donde dependía el transporte, el trabajo, el progreso del país. Revisa el país y todas las fuentes de agua y los arroyos. Yo voy por un lado y tú por el otro lado. Se dividieron. Cada uno fue a una parte a mirar qué estaba pasando y el otro iba. Pero de repente Acdías se encuentra con Elías y Elías le dice: vete y dile al rey acá que yo voy a verlo. Y le digo: imposible. ¿Cómo tú quieres que yo haga eso? Si te están buscando para matarte y nadie sabe dónde tú estás, y tú quieres que yo le diga esto a este hombre para que me mate. Le dije: vive Jehová, ve y díselo. Llega Elías y está frente a frente a acá. Fíjese cuando los líderes pierden la dirección, los líderes pierden la visión, los líderes que dirigen se desvían, que esta es la pregunta más tonta que yo he podido ver que un rey pueda hacerle a un hombre de Dios. ¿Eres tú el que turba a Israel? Israel se había apartado de la dirección de Dios, de los estatutos de Dios, de los mandamientos de Dios. Estaban corrompidos en la idolatría. Esos dioses Baal y Asera tenían Baal 450 profetas que le daban ese nombre, y Asera tenía 400, eran 950. Pero en esos cultos que le rendían a esos dioses, había muchas inmoralidades. Era una corrupción completa. Se pueden imaginar, por ejemplo, recordando a Pablo en Corintio, aquella diosa Diana, la diosa de la fertilidad, de la sexualidad, se practicaban todas las aberraciones sexuales habida y por haber. En esta situación aquí
también el pueblo estaba corrompido, se había apartado de Dios. Y cuando un pueblo pierde de vista a Dios, su corazón se endurece, se enfría, pierde el interés y cae en una rutina. Las cosas que se hacen son de rutina y Dios no quiere nada de rutina. Dios está buscando adoradores que le adoren, que le sirvan en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios está buscando. Continuamos narrando la breve historia, lo que es un hombre de Dios. Y le dijo, no, tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. La responsabilidad que tiene un hombre de Dios de dar el mensaje de Dios sin maquillaje, sin cortarle, sin añadirle, darlo con precisión, con valor y sin miedo. Dar el mensaje. Y Elías, frente a frente a la primera figura ejecutiva del país, le dice, no, yo no turbo a Israel. Tú eres el que ha turbado a Israel. Tú eres el culpable de la situación, adorando dioses ajenos que tienen ojos y no ven, manos y no tocan, pies y no caminan, figuras hechas por manos de hombre. Entonces hubo una proposición. El rey de una nación, el jefe, con un profeta de Dios. Un hombre de Dios no es cualquier cosa. Por eso los hombres de Dios tienen que estar en su lugar, donde Dios lo ha llamado. Para cuando le toque llevar un mensaje, decir una palabra, no tiene compromiso absolutamente con nadie, solamente con Dios. Y tiene que darla como Dios se lo ordena, como Dios le dice. Frente a frente, le dijo, te propongo, vamos al Monte Carmelo y congrégame a todos los profetas de Baal y de Acera que comen de la casa, de la provisión que le da tu mujer, ese demonio Jezabel. Congregámonos en el Monte Carmelo y vamos a ver cuál es el verdadero Dios. Porque haciendo la aplicación, este evangelio no es un asunto de predicarlo como un humanismo. No, es con demostración de poder, de autoridad. Los hombres de Dios tienen poder, autoridad, dirección, hablan con firmeza. Y Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder y potencia de Dios, potencia de los cielos. Este hombre dijo, convócamelo, vamos a demostrar cuál es el verdadero Dios. Hombre de Dios, no te comprometas con cosas que perjudican tu testimonio, que te comprometen. No te comprometa por ganancias que pueden cambiar tu carácter. Tu compromiso, hombre de Dios, es con Dios de decir la verdad y no maquillarla, decirla claramente. Y que cuando tú digas, así dice Dios, dice el Señor, tú estás consciente que es Dios que está actuando a través del Espíritu Santo en tu vida, para tú hablar palabras de autoridad, hablarle a una nación, hablarle a un pueblo, hablarle a un presidente, hablarle a un ministro, no importa quién sea, pero la verdad de frente, the plain truth, plain, la verdad abierta, la verdad sin arruga, la verdad decretada con libertad. Una convocatoria. Todo Israel, todo el pueblo, reunión de profetas, un solo profeta representando a Dios y 950 representando la idolatría, la mundanalidad, el libertinaje,
Los hombres de Dios viven para Dios, se dejan usar por Dios y lo convoca. Y a lo mejor cualquiera que lee esto dice, bueno, son 950 y este es un solo. Lo que pasa que los hombres de Dios representan al creador del mundo, representan al que tiene autoridad en el cielo, debajo del cielo, en la tierra, debajo de la tierra, autoridad sobre demonios, principados, huestes, potestades. Ese es el Dios verdadero que todo hombre de Dios representa. Representamos a un Dios poderoso, a un Dios verdadero. Elías estaba seguro de su Dios. Todo hombre de Dios debe estar seguro de su llamado y para qué Dios lo ha llamado. Elías dijo, yo soy el único profeta que ha quedado. Usted sabe lo que es que se desate una persecución, porque los hombres de Dios no escondan la verdad, porque los hombres de Dios están declarando la condición de cómo está el mundo. Que los verdaderos hombres de Dios están declarando la condición que hay dentro de las iglesias. El hombre de Dios lo está diciendo sin maquillaje, plenamente, claramente, diciendo verdad. No se deja comprar, no se deja influenciar. Y muchas veces tratan de cerrarle las puertas a los hombres de Dios porque no les gusta oír los mensajes que traen de parte de Dios para el pueblo. Esta era la situación que había en Israel. Y le dice, vamos a hacer algo. Hagan un altar, empiecen ustedes a clamar a su Dios, y el Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Empezaron los profetas de Baal y de Acera, empezaron a clamar, empezaron a hacer todo tipo de maniobra, la empezaron a hacer desde por la mañana, el día entero, hasta por la tarde. Las cosas que son falsas no tienen respaldo. Aquellos idólatras no tenían respaldo ninguno. Y Elías le decía, a lo mejor anda paseando, a lo mejor salió a dar una caminata, a lo mejor está descansando, está dormido. Se sajaban, botaban sangre, 20,000 cosas y no podía. Dice, ahora me toca el turno a mí, le toca el turno a Dios. Es el momento de Dios. Y los momentos de Dios tenemos que aprovecharlos. Los momentos de Dios tenemos que sacarle el beneficio para nuestra vida. Este es el momento de Dios, dijo Elías. Congregó, preparó el altar, hizo todo lo que tenía que hacer y clamó al Dios de los cielos para que reconozcan que tú eres el verdadero Dios de esta nación. Elías clamó y descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, había mandado a echar mucha agua y dice que lamió el agua y dio orden, capturen a esos profetas falsos, 450 de Baal, 400 de Acera, y lo llevó a un lugar y lo degolló. Ordenó que fueran degollados. De repente acontece algo. Las noticias producen efecto. Las noticias producen efecto. Acá le cuenta a Jezabel, cuando se encuentra con ella, lo que Elías, el hombre de Dios, había hecho. Hay noticias que ponen al diablo en acción a través de sus instrumentos. Satanás tiene ese instrumento para perturbar a los hombres y a las mujeres de Dios.
Tiene instrumentos para dejar que tú no busques a Dios. Tienes instrumento para que tú no te acerques a Dios. Tienes instrumento para provocarte. Tienes instrumento para dañarte el testimonio. Y cuando esta mujer recibe, manda un mensajero a decirle a Elías que en las horas próximas que se acercaban era un hombre muerto. En ese momento, los hombres de Dios son seres humanos. En ese momento se apoderó de Elías un espíritu de temor y Elías cogió y se fue. Se fue y empezó Elías y llegó al monte de Oré. Subió ahí arriba y se metió en una cueva porque tuvo miedo de Jezabel. Tuvo miedo. Pero Dios está mirando todos nuestros pasos. Dios está mirando donde nosotros vamos. Dios tiene sus ojos para proteger a sus hijos. Elías tuvo miedo. Y muchos dicen, pero un hombre que acaba de desafiar a los profetas de Baal, a Jezabel, al rey Acab y todo, y ahora anda huyendo, ¿es un cobarde? No, no es un cobarde. Fue un hombre sabio. Y la providencia de Dios, los propósitos de Dios, ningún hombre lo conoce. Hay muchas cosas que a la lógica humana parecen improcedentes, no proceden. Hay cosas que parecen ilógicas. Eso es en la mente humana, pero en el propósito de Dios, Dios sabe por qué está permitiendo que esto pase. Un verdadero hombre de Dios. Elías, lo que me llama la atención, que subió al monte. Y cuando usted sube al monte, usted sube a buscar las cosas de arriba. Y es verdad que se escondió en la cueva. Tenía protección allí en aquel lugar. Entonces, una voz le habla, se aparece Dios. Elías, ¿qué tú haces ahí? ¿Qué está haciendo ahí, Elías? Y él dijo, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tu profeta a filo de espada y yo solo he quedado. Me buscan para matarme. Y Dios le da una sorpresa a Elías, porque muchas veces creemos que estamos solos y no estamos solos. No es verdad, no estamos solos. Dios le dice, te voy a dar una orden. Escucha bien esto. Escucha. Ungirá a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel y Eliseo como profeta en tu lugar. Este es, en otras palabras, tu último trabajo que tú vas a hacer. El que no matare a Hazael de Siria, lo matará Jehú. Y el que no mate a Jehú, lo matará Eliseo. Ningún hombre de Dios puede creerse imprescindible. Si tú te vas, Dios tiene un reemplazo. Si tú no quieres seguir, Dios tiene un reemplazo. Dios siempre tiene a alguien preparado para reemplazar a uno que se va o a uno que se cae. Dios siempre tiene preparado a alguien porque nadie ni nada toma de imprevisto por sorpresa a Dios. Para Dios las sorpresas no existen. Para los seres humanos sí existen las sorpresas. Hemos llegado a un punto que hay personas que piensan que sin ellos como líderes las cosas no funcionan. Pero hay muchos líderes que están fallando en la manera como están dirigiendo porque por temor, por no ofender, por no herir, por no lastimar, de acuerdo a ello, no hablan claramente
el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios no se vende ni se compromete. Y Dios le da esas instrucciones a Elías para que fuera. Pero una de las cosas importantes que pasaron cuando él dijo que solo he quedado y me buscan para matarme, pasaron 4 cosas. 4 cosas pasaron cuando Dios se encuentra con Elías. Dice que un grande y poderoso viento rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y Dios estaba ahí. Y Elías se cubrió su rostro con su manto. Dios llega en el momento preciso. Los verdaderos hombres de Dios esperan en Dios. Hombre de Dios que me escucha, mujer de Dios que me escucha. Yo no sé cuál es la situación por la que tú estás pasando. No sé a qué monte has subido y en qué cueva te has escondido. Pero Dios ha llegado, no con un tumulto, no con mucha emoción, no con mucho chillido, no con mucho alarido. Dios ha llegado suavemente, y cuando tú crees que Él está lejos, Dios está ahí cerca de ti. ¿Dónde está escondido? ¿En qué cueva está metido? En la cueva de la enfermedad, en la cueva del matrimonio que se te está derrumbando, en la cueva de los hijos que te hacen la vida imposible, en la cueva de la opresión, en la cueva de la depresión, en la cueva de la angustia, en la cueva del sufrimiento. Dios te dice: sal de ahí, llegué yo soy la solución. Llegó Dios y le dijo: sal de la cueva, Elías, sal de ahí. Ese no es tu lugar, ese no es tu sitio. Sal para que siga haciendo lo que yo te he ordenado. Muchas veces el diablo nos quiere mantener en la cueva para que no salgamos a hacer, para que vivamos deprimidos, para que no haya felicidad, no haya una sonrisa en nuestros labios. Las pruebas, las dificultades llegan, pero no podemos encerrarnos en la cueva, a llorar, a lamentarnos. Y Dios le da una sorpresa a Elías. Dijo: cuando tú unjas a Jehú, a Asael y a Eliseo, y exterminen, ejecuten la orden que yo te estoy dando, yo haré que 7,000 que no han doblado sus rodillas no sean tocados. Quiere decir que habían 7,000 que no se habían profanado. Siempre hay personas fieles a Dios. Y hoy día yo oigo muchas cosas, no porque en tal iglesia pasó esto, que un pastor hizo esto, que un ministro hizo esto. ¿Ministro de quién? ¿Pastor de quién? Hay personas fieles, y los fieles siempre son pocos. Hay congregaciones de miles de personas y usted busca, y las gentes fieles, cumplidores que trabajan dentro de la obra, son pocos, no son todos. La fidelidad es la base de una buena relación con Dios. Ser fiel a Dios es importante. Elías obedeció la voz de Dios. Pero una de las cosas que hizo Elías, muy importante, y los hombres de Dios deben de trabajar
en eso constantemente, todos los días, buscando el rostro de Dios, es que restauró los altares que estaban caídos. Los altares en Israel estaban caídos de adoración a Dios. Se había caído la adoración, la alabanza, todo, porque estaban enfocados en otros dioses. Y hoy se ha caído la adoración, la alabanza, los altares están en el piso, se han profanado los altares. ¿Cómo están los altares? ¿Quiénes están encima de los altares? ¿Qué se está predicando en los altares, en los púlpitos? ¿Qué se está predicando a través de los medios? Humanismo, prosperidad, materialismo, apegado a las cosas materiales, o estamos predicando la palabra de Dios tal y como es, diciendo que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con Él, que Dios quiere la reconciliación, que Dios quiere que los pecadores no se pierdan. Estamos interesados, hemos valorado como hombres de Dios, mujeres de Dios, el valor que tiene un alma para Dios. ¿Se ha puesto usted alguna vez a sopesar, a analizar cuánto vale un alma para Dios? El valor incalculable que tiene. No hay riqueza en el mundo para comprar la salvación de un alma. Elías restauró, los hombres de Dios restauran. Dios te ha llamado no a proyectar tu imagen, no a hacerte famoso, no crear un nombre de prestigio, que para verte hay que hacer una cita contigo. Dios te ha llamado para que tú empieces a traer el mensaje de restauración, a levantar los altares, a reparar los altares caídos, que se levante la alabanza, la adoración a Dios, el servirle a Dios. Cuando uno hace comparaciones de años atrás y la compara con los años actuales, muchas veces le dicen que uno está anticuado haciendo comparaciones. Y yo dije que hay cosas fundamentales y básicas que no tienen ninguna negociación, que están ahí y permanecen ahí. No hay cambio, no se pueden maquillar, no se pueden arreglar. Entonces, hubo una época, años pasados, de mucho ayuno, mucha oración, mucha vigilia, muchos retiros. Y estas cosas, ¿dónde están? Se ha cambiado el estilo de la vigilia, de los retiros, de los ayunos, de todas estas cosas, de la confraternización y todo. Los hombres de Dios son hombres sencillos. A la vez que se quieran hacer importantes, se empiezan a perder estas cosas y los altares se caen. ¿Y cómo queremos un avivamiento con los altares caídos? Como hombre de Dios, tiene la responsabilidad en tus hombros de hablarle la verdad al pueblo. El que le quiera servir a Dios, le sirve. Y el que no le quiera servir, que no le sirva. Como hombre de Dios, esa es tu misión, hacer lo que hizo Josué. Decidieron que él y su casa le iban a servir a Dios. Y ese es el mensaje. Hacerle ver a la gente la importancia de servirle a Dios, no al estilo de uno, no al estilo de muchos llamados líderes que han dado permiso y libertad para muchas cosas. No, levantar los altares, que haya en el hombre de Dios esa pasión en su interior, ese amor por la obra de Dios, de que crezca, pero que espiritualmente sea un pueblo sano, un pueblo que rinde adoración a Dios, un pueblo sumiso a Dios, un pueblo obediente a Dios. Dios entró en la escena en Israel y utilizó a un hombre llamado Elías.
Es verdad que cayó en un momento de depresión y se encerró en una cueva, pero Dios lo sacó. En la cueva donde tú estás metido, si está en la cueva del prestigio, de la fama, de la popularidad, del dinero, del materialismo, del progreso, Dios te dice, sal de esa cueva y ponte a hacer lo que yo te he mandado a hacer. Dios te dice, ve a hacer lo que yo te he mandado a hacer y hacerlo como yo te he dicho. No a tu manera, no a tu estilo, a la manera de Dios. Necesitamos hoy levantar los altares, salirnos de las cuevas, cualquiera que sean, donde estemos metidos, salir de ahí y venir a buscar la unción fresca del Espíritu Santo bendito de Dios. Señor, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque tú nos has sacado de la cueva, de la depresión, del dolor, de la enfermedad, de todo. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Ayuda, oh Dios, a mis hermanos, a mis hermanas. Trae claridad, Señor, a las vidas para que te busquemos y levantemos mano santa, levantemos adoración que te agrade para poder disfrutar de tu presencia. No tenemos dinero con qué comprar la presencia de Dios. La presencia de Dios hace falta. Hay muchos enfermos y debilitados. Hace falta la presencia de Dios. Hombre de Dios, imita a Elías, repara los altares con tu mensaje, con tu dedicación, con tu amor, con tu protección, con tu cuidado, para que podamos alabar al Dios en quien hemos creído. Gracias, Señor. Reciban bendición del cielo en el nombre de Jesús.